Bienvenidos a su canal favorito donde hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo, las series, los actores y por supuesto el chismecito jugoso que tanto nos gusta. Hoy prepárense porque les traigo una bomba atómica, un notición que ha estado circulando por las redes sociales y que tenía que compartir con ustedes sí o sí. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más hipeadas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, hace tiempo que no están juntos, pero el fandom sigue vivo, la esperanza es lo último que se pierde y los rumores, mis queridos, los rumores no paran. Y es que recientemente ambos fueron vistos saliendo bueno, ya lo verán. Pero antes de entrar en materia y desatar todo el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban a su canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo, y síganos en todas nuestras redes sociales para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Ya saben que aquí les traemos la información de primera mano y con la mejor onda. Y ahora sí, después de esta pequeña introducción, vamos a lo que nos compete. Kerem y Hande y Kerem. ¿Qué está pasando entre estos dos? La historia, como les decía, comienza con unas imágenes que se filtraron en redes sociales. En ellas se puede ver a Kerem y a Hande por separado, saliendo de un mismo restaurante en Estambul. Hasta ahí, podría ser una simple coincidencia, ¿no? Estambul es una ciudad grande con muchos restaurantes, y es posible que dos personas famosas elijan el mismo lugar para cenar sin siquiera saberlo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no solo salieron del mismo restaurante, sino que lo hicieron con una diferencia de tiempo muy corta, apenas unos minutos. Y además, según algunos testigos que estaban en el lugar, ambos parecían estar un poco nerviosos y esquivos, como si no quisieran ser vistos juntos. Misterio. La especulación se ha disparado y el fandom está dividido entre la esperanza y el escepticismo. Obviamente estas imágenes desataron una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. El fandom está enloquecido, reviviendo viejos momentos de la pareja, analizando cada detalle de las fotos, buscando pistas que indiquen si hay una reconciliación en puerta. Y es que, seamos honestos, la química entre Kerem y Hande era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance en la serie *en Calcap* traspasó la ficción y se convirtió en una de las historias de amor más seguidas y celebradas de los últimos tiempos. La naturalidad con la que se desenvolvían, las miradas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a una conexión genuina y profunda. Incluso los más cínicos se rindieron ante la evidencia de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, su relación terminó, dejando a miles de fans con el corazón roto. Los motivos de la separación nunca fueron del todo claros, aunque se rumoreaba que había diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida y en sus agendas profesionales. Algunos insiders de la industria apuntaban a que la presión mediática y la constante exposición pública habían terminado por desgastar la relación. Otros, más cercanos a la pareja, mencionaban la dificultad de compaginar sus ambiciones profesionales con el tiempo y la dedicación que requiere una relación sentimental. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la noticia de su ruptura fue un auténtico mazazo para sus seguidores, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero y duradero. Sin embargo, a pesar de la ruptura, ambos siempre han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro, evitando cualquier tipo de confrontación pública y dejando la puerta abierta a una posible amistad en el futuro. En entrevistas posteriores a su separación, tanto Kerem como Hande se deshicieron en elogios mutuos, reconociendo el impacto positivo que el otro había tenido en sus vidas y expresando su deseo de mantener una relación de amistad. Esta actitud madura y civilizada fue muy aplaudida por sus fans, que vieron en ella una señal de esperanza y la posibilidad de que algún día sus caminos pudieran volver a cruzarse. Y ahora, con estas nuevas imágenes, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será que esa amistad está evolucionando hacia algo más? ¿Será que Kerem y Hande se están dando una segunda oportunidad? ¿O simplemente se trata de una coincidencia y estamos exagerando las cosas? La tensión es palpable y las redes sociales hierven con teorías y predicciones. Los más optimistas ven en este encuentro una señal inequívoca de reconciliación, mientras que los más realistas prefieren ser cautos y no dejarse llevar por falsas esperanzas. Para intentar responder a estas preguntas, he estado investigando un poco más a fondo. He hablado con algunas fuentes cercanas a la pareja,
he revisado sus perfiles en redes sociales en busca de pistas y he analizado todos los comentarios y rumores que circulan en la prensa turca. Y la verdad es que la información es contradictoria. Como siempre, la verdad se esconde entre líneas y la realidad se mezcla con la ficción. Algunos aseguran que Kerem y Hande han estado en contacto en los últimos meses, que se han visto en varias ocasiones y que están intentando reconstruir su relación poco a poco, lejos de los focos mediáticos. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, afirman que ambos se han dado cuenta de que cometieron un error al separarse y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperar el amor que una vez sintieron. Otros, en cambio, afirman que simplemente son amigos y que se cruzaron en el restaurante por casualidad. Estos allegados insisten en que no hay nada romántico entre ellos y que su relación se limita a una amistad sincera y respetuosa. Y también hay quienes dicen que todo es una estrategia publicitaria para promocionar algún nuevo proyecto en el que están trabajando juntos. Imagínense. Una nueva serie o película protagonizada por Kerem y Hande. Sería un bombazo total, un éxito asegurado. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming estarían dispuestas a pagar cifras astronómicas por tenerlos como protagonistas. Sin embargo, esta teoría es vista con escepticismo por muchos, que consideran que ambos actores tienen una trayectoria lo suficientemente sólida como para no necesitar recurrir a este tipo de estrategias para impulsar sus carreras. Pero, ¿será esto realmente posible? La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que tanto Kerem como Hande son dos profesionales muy talentosos y que tienen una gran química en pantalla. Y si decidieran volver a trabajar juntos, sería una noticia fantástica para todos sus fans. La sola idea de verlos juntos de nuevo desata la euforia y alimenta la esperanza de un reencuentro tanto en la vida real como en la ficción. Pero volviendo al tema del restaurante, lo que realmente me llama la atención es la actitud nerviosa y esquiva de ambos. Si solo fueran amigos, ¿por qué tratar de ocultarse? ¿Por qué no saludar a los fans y a los paparazzis con normalidad? Aquí es donde mi instinto de chismosa profesional se activa y empiezo a sospechar que hay algo más detrás de todo esto. ¿Será que están intentando mantener su encuentro en secreto para evitar la presión mediática? ¿O será que están ocultando algo más importante? Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Días antes de ser vistos en el restaurante, Kerem publicó una foto en su cuenta de Instagram, en la que se le veía sonriendo y con una mirada muy especial. La foto iba acompañada de un mensaje críptico que decía: a veces, las cosas buenas llegan cuando menos te lo esperas. ¿A quién se refería Kerem con ese mensaje? ¿Será que Hande era esa cosa buena que llegó a su vida de nuevo? Este mensaje ha sido interpretado de mil maneras diferentes por los fans, que ven en él una clara referencia a su posible reconciliación con Hande. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna prueba definitiva de que Kerem y Hande hayan retomado su relación. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río suena muy fuerte. Las coincidencias son demasiadas y las señales apuntan en una dirección clara: Kerem y Hande podrían estar dándose una segunda oportunidad. Así que, mis queridos, la verdad es que no tenemos una respuesta clara a la pregunta que nos hicimos al principio. No sabemos con certeza qué le dijeron Kerem y Hande al salir del restaurante. Quizás se despidieron con un beso, quizás se prometieron volver a verse pronto, quizás simplemente se desearon buenas noches. Lo que sí sabemos es que su encuentro ha desatado la locura en las redes sociales y que el fandom está más vivo que nunca. La pasión y el fervor de sus seguidores son innegables y su apoyo incondicional es un motor fundamental para ambos actores. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande han vuelto a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película? ¿O piensan que todo es una simple coincidencia y estamos exagerando las cosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Me encanta leer sus teorías y conocer sus diferentes puntos de vista. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado las imágenes de Kerem y Hande saliendo de un restaurante en Estambul, hemos repasado su historia de amor y su ruptura. Hemos investigado los rumores y especulaciones que circulan en las redes sociales y hemos planteado algunas preguntas sobre su posible reconciliación. La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva, pero lo que sí sabemos es que esta historia sigue dando mucho que hablar. El culebrón Kerem Hande continúa y promete seguir generando titulares y debates en los próximos días.
Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios, sus likes y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y recuerden, manténganse sintonizados porque aquí siempre les traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Y no se pierdan el próximo vídeo donde analizaremos los mejores looks de Ander Cell en la alfombra roja. Les prometo que les encantará. Hasta la próxima.